En esta hora yo les voy a invitar a estar de pies. At this time, I would like to invite you to stand to your feet. Vamos a leer 9 versículos. We are going to read 9 verses. Así que no, por favor, no se canse de estar de pies, So please do not tire of standing, porque los vamos a leer en español y en inglés. because we're going to read it in English and Spanish. La escritura dice así en Juan capítulo 5, versos del 1 al 9. Scripture reads in John chapter 5, verses 1 through 9. Lee de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And it reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? When Jesus saw him lying there and knew that he had already been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me." Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord continue to add blessings to his holy word. Yo le he puesto por tema este mensaje, las aguas se están moviendo. I put as a theme to this message, the waters are moving. Pueden sentarse, You hermanos. may be seated. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para And orar. seated, we will bow down our heads to pray. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Como les dije, yo he puesto por tema este mensaje, las aguas se están moviendo.
As I said, I have put as a theme to this message, the waters are moving. Lo primero que yo quiero señalar en este pasaje de la Escritura The first thing that I would like to point out in this passage of scripture es que en Jerusalén is that in Jerusalem, había un estanque que tenía 5 pórticos. there was a pool that had 5 porches. Y en estos pórticos, dice el versículo 3, había una multitud de enfermos. And in these porches, verse 3 tells us that there were a multitude of sick people. Algunos eran ciegos, otros eran cojos y otros paralíticos, dice la Biblia. Some were blind, some lame, and others paralytic, the Bible Y says. dice que todos estos enfermos esperaban el movimiento del agua. And it says that all of these sick people waited for the movement of the water. Así que todos aquellos enfermos fueron llevados allí So all of those sick people were taken there para esperar el movimiento del agua. to wait for the movement of the water. Porque dice el texto, el verso 4, que un ángel descendía y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. And in verse 5 it says that an angel went down at a certain time into the pool, stirred up the water, and whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Imagínense, hermano, Imagine, brethren, una multitud de enfermos a multitude of sick people esperando que de tiempo en tiempo un ángel descendiera y agitara las aguas. waiting for, from time to time, an angel to come and stir up the water. Por el otro lado, nosotros vemos en la Escritura, On the other hand, we see in Scripture, en Mateo capítulo 8, versículo 16, in Matthew chapter 8, verse 16, que todos los enfermos que eran llevados a Jesús, todos recibían sanidad. that all of the sick people who were taken to Jesus, all of them received healing. Vamos a leerlo. Let us read it. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. When evening had come, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. En el ministerio del Señor Jesús, todos los enfermos eran sanados. In the ministry of Jesus Christ, all of the sick were healed. Ahora, aquella multitud de enfermos en los pórticos del estanque de Bethesda Now, those multitude of sick people at the porches of the pool in Bethesda, es un cuadro perfecto de la pobre humanidad sin Cristo. that is a perfect picture of the poor humanity without Christ. Y es interesante ver que Jesús fue a los pórticos del estanque de Bethesda. And it's interesting to note that Jesus went to the porches of the pool of Bethesda, Vio allí la multitud de enfermos saw there the multitude of sick y people, solo sanó una persona. and only healed one person. Un enfermo fue sanado. One sick person was healed. La Biblia no da mucha información The Bible doesn't give much information para decirnos por qué solo sanó a una persona en ese lugar. to tell us why he only healed one person at that place. Lo único que dice, está en el versículo 6, es que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, dice que le dijo, ¿quieres ser sano? The only thing that it says is that when Jesus saw him lying, we find this in John 5:6, and knew he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" Es posible que el Señor se movió a misericordia It is possible that the Lord was moved to mercy por el tiempo que llevaba aquel hombre enfermo. because of the time that man was sick. La Escritura dice que llevaba 38 años en esa condición. Scripture says that he was 38 years in that condition. Y es posible que el Señor haya hecho una excepción con este hombre. And it's possible that the Lord made an exception with this Una person. excepción a las reglas. An exception to the rules. Porque la regla es la siguiente. Because the rules were as follows. El Señor quiere
que todos aquellos que quieran recibir algo de Él, The Lord wants everyone who would like to receive something from Him vayan a Él y se acerquen a Él. to go to Him, draw near to Him, Que le pidan a Él, ask Him, que le busquen a Él seek Him, y que le llamen a Él. and call upon Him. Que no se le olvide eso. Don't forget this. Si usted quiere recibir algo del Señor, If you want to receive something from the Lord, recuerde que eso es lo establecido por el Señor. remember that this is what is established by the Que Lord. usted debe ir a Él, That you should go to Him, usted debe pedirle a you Él, should ask Him, usted debe buscarlo a Él you should seek Him, y llamarlo a Él. and call upon Him. Permítame darle un consejito en este día. Allow me to give you advice today. No vaya a otras fuentes Don't go to other fountains buscando soluciones para sus problemas. seeking solutions for your problem. Vaya al Señor, Go to the Lord. pídale a Él, Ask Him. llámelo a Él Call upon y Him búsquelo a Él. and seek Him. Vamos a ver cómo Jesús se especializaba en sanar a los enfermos. Let's see how Jesus specialized in healing the sick people. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos. We'll read a few passages of scripture. Veamos Mateo capítulo 14, versículo 13. Let's look at Matthew chapter 14, verse 13. Dice que cuando Jesús supo de la muerte de Juan el Bautista, dice que se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. It says when Jesus found out about the death of John the Baptist, he departed from there by boat to a deserted place by himself. Y cuando la gente lo oyó, dice el texto, le siguió a pie desde las ciudades. The verse says that when the people heard it, they followed him on foot from the cities. Y el verso 14 dice, y saliendo Jesús de la barca, vio una gran multitud. And in verse 14 it says that Jesus, when he went out of the boat, he saw a great multitude. Cuando él estuvo en el estanque, en los pórticos del estanque de Bethesda, allí también había una multitud de enfermos. When he was in the pool of Bethesda, there were also a multitude of sick Y people aquí there. cuando Jesús sale de la barca, And here, when Jesus comes out of the vio boat, una gran multitud he saw a great y multitude. dice la escritura que tuvo compasión de ellos. And it says in scripture that he was moved with compassion for Y them. mire lo que hizo, dice, sanó a los que de ellos estaban enfermos. And look what it says. He healed their sick. ¿Cuántos enfermos habrían en aquella multitud? How many sick people were in that multitude? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. We don't know because the Bible doesn't tell Lo us. que sí sabemos What we do know es que sanó a los que de aquella gran multitud estaban enfermos. is that he healed anyone in that multitude who was sick. Del mismo modo que el Señor se movió a compasión por esa gente, In the same way that the Lord moved in compassion for those people, también se mueve a compasión por nosotros. he also moves in compassion for us. Ahora aquellas personas se esforzaron. Now those people put forth an effort. Aquellas personas fueron a pie a donde estaba el Señor. They went walking on foot Lo to where Jesus buscaron. was. They saw him out. Y si nosotros también hacemos lo mismo And if we do the same y ponemos esfuerzo and we put effort en buscar al Señor, in seeking the Lord, en llamarlo a in Él, calling upon en him, presentar a Él nuestras in peticiones, presenting to him our prayer requests, usted puede estar seguro you can be que sure el Señor también se va a mover a misericordia por that the Lord nosotros. will also move in mercy for Y Él va a us. hacer mucho más abundantemente And he will do more abundantly de lo que nosotros pedimos o entendemos. above what we could ask or imagine. Recuerde siempre esto, Remember this always, que el Señor enseñó a sus discípulos that the Lord taught his disciples en Mateo 7:7 in Matthew y les 7:7. dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. And he said, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to Porque you. todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, dijo el Señor. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Y para poner énfasis a esta enseñanza, And to put emphasis to this teaching, el Señor dijo en el verso 9 en adelante,
The Lord says in verse 9 on, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? ¿O si le pide pescado, le dará una Or serpiente? if he asks for a fish, will give him a serpent? Luego el Señor dice, pero pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? The Lord then says, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Así que yo como pastor le aconsejo, no vaya a otras fuentes. So as a pastor, I advise you not to go to other fountains. Pídale al Señor en Ask the Lord oración. in prayer. Vamos a leer otro pasaje de la Escritura. Let us read another passage of Este scripture. está en Marcos 6:55. We find this in Mark 6:55. Dice la Escritura, y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer, vea esto, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba Jesús. Scripture says that they ran through that whole surrounding region and began to carry about on beds those who were sick to wherever they heard he was. Y dice el verso 56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Verse 56 says, wherever he entered, into villages, cities, or the country, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they may just touch the hem of his garments, and as many as touched him were made well. Todos los enfermos recibían sanidad All the sick people were healed cuando buscaban al Señor, when they sought the Lord, cuando llamaban al when they Señor, called upon the cuando Lord, le pedían al when Señor, they asked the Lord, cuando hacían el esfuerzo para estar en su when they presencia. put forth the effort to be in his presence. Por el otro lado, On the other hand, en el estanque de Bethesda, in the pool of Bethesda, había una multitud de enfermos there was a multitude of sick y people, el Señor solo sanó una persona. and the Lord only healed one. Vamos a ver un último pasaje de la Escritura relacionado con esto. Let us look at one last passage of scripture relating to this. Mateo 15:29. In Matthew 15:29, Este lo hemos leído muchas veces aquí en los servicios de oración. we've read this many times in our prayer services. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Jesus departed from there, skirted the Sea of Galilee, and went up on the mountain and sat down there. Yo me imagino a la gente decir, Jesús está en el monte, vamos allá. I can imagine people saying, Jesus is in the mountain, let's go there. Traigan los enfermos. Bring the sick people. Jesús está en el monte. Jesus is up on the mountain. Dice el verso 30. It says in verse 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Then great multitudes came to him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others, and they laid them. Y miren lo que hicieron, y los pusieron a los pies de Jesús. Hermanos, ahí es donde se recibe del Señor, a los pies de Cristo. And look what they did. They laid them down at the feet of Jesus. That's where we receive from the Lord, at the feet of Jesus. Los pusieron a los pies de Jesús, y ¿qué hizo el Señor? Dice, y los sanó. They laid them down at the feet of Jesus, and what did the Lord do? He healed Y el them. verso 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. In verse 31, it says, so the multitude marveled when they saw the mute speaking, the maimed made whole, the lame walking, and the blind seeing, and they glorified the God of Israel. Tremendo avivamiento entre aquellos
aquellos que buscan al Señor. That was a tremendous revival among those who sought the Lord. Entre aquellos que sacan de su tiempo para estar en su presencia. Among those who take of their time to be in His presence. Los que le buscan a Él. Those who seek Him. Los que le llaman a Él. Those who call upon Y los Him. que le piden a Él. And those who ask from Him. Pero que se diga que en los pórticos del estanque de Betesda había una multitud de enfermos y uno solo fue sanado por el Señor. But let it be said that in the pool of Bethesda, there were many sick and only one was healed. Qué triste, amados hermanos. How sad, brethren. Así está la humanidad hoy día. This is how humanity is nowadays. Buscando la solución en otras fuentes. Looking for the solution in other fountains. ¿Para qué ir al estanque de Betesda? Why go to the pool of A Bethesda? pasar desilusiones To be disappointed cuando tenemos a Jesús con nosotros. when we have Jesus with us. Jesucristo es la solución. Jesus Christ is the answer. Dele fuerte el aplauso al Señor. Give the Lord a strong applause. Hermano que me escuchas, Brethren who is listening to me, yo no puedo salvar tu alma. I cannot save your soul. Yo no puedo sanar tus dolencias. I cannot heal your ailments. Pero yo conozco a uno que sí puede hacerlo. But I know someone who can. Él puede sanar al enfermo. He can heal the sick. Él puede levantar al caído. He can raise the one who has Su fallen. nombre es Jesús. His name is Jesus. No hay otro como Él. There is no one like him. Cuando el Señor sanó al cojo de nacimiento, When the Lord healed the one who was crippled by birth, en Hechos capítulo 3, in Acts chapter 3, lo sanó por mano de los apóstoles, He healed him through the hands of the apostles, Pedro y Juan. Peter and John. Dice la Biblia que aquel hombre que había nacido cojo, o sea, era cojo de nacimiento, It says in the Bible that that man who was lame from birth, dice que tenía más de 40 años de edad. it says he was more than 40 years of age. Llevaba más de 40 años en esa condición. He was more than 40 years in that condition. Y la Biblia dice, And the Bible says, esto está en el verso 10, la última parte del texto, we find this in the last part of verse 10, que cuando Dios usó así a Pedro y a Juan, that when the Lord used Peter and John in that way, levantando a ese cojo de nacimiento, raising up that lame person from birth, dice la Biblia que la gente se llenó de asombro y de espanto por lo que había sucedido. it says in the Bible that the people were filled with wonder and amazement of what had happened. Hechos 4:22 dice que aquello fue un milagro de sanidad. Acts 4:22 says that that was a miracle of healing. Y en Hechos 3:11 dice que todo el pueblo estaba atónito. And in Acts 3:11 it says that everyone was amazed and astonished. Y cuando Pedro vio a la gente así, And when Peter saw the people in this way, dice el verso 12, it says in verse 12 que le habló al pueblo, that he spoke to the people. le respondió al pueblo He responded to the y le people. dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? And he told the men of Israel, why do you marvel at this? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Or why look so intently at us as though by our own power or godliness we had made this man walk? No somos nosotros. It's not us. En el verso 16 dice, sino que por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, se le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. And he said it's the faith which comes through him that has given him this perfect soundness in the presence of you all. Damos gloria a Dios. Let us give glory to God. Que quede claro que no somos nosotros, Let it be clear that it has nothing to do que with es us. Jesucristo el que hace las That obras. it is Jesus Christ who does the work. Y conforme a nuestra fe, dijo él, será hecho. And according to our faith, he said, it will be done.
Activemos nuestra fe Let us activate our faith para buscar al Señor, to seek the Lord, para llamarlo a Él, to call upon Him, para pedirle a Él, to ask Him hasta que recibamos respuesta. until we receive the response. Ahora bien, aquella multitud de enfermos Very well, that multitude of sick people en el estanque de Betesda in the pool of Bethesda estaba esperando el movimiento del agua. was waiting for the movement of water, the Y stirring. yo estoy aquí para decirles en este día And I'm here to tell you today que el mundo entero en este tiempo está esperando también el movimiento del agua. that the whole world at this time is also waiting for the moving of La water. humanidad entera está esperando un mundo sin engaño, sin odio y sin mentira. The entire humanity is waiting for a world without deceit, without hate, and without lies. La humanidad completa está esperando un mundo sin enfermedades, sin guerras y sin pandemias. And the entire world is waiting for a world without sickness, wars, and pandemics. La Biblia dice que aquella multitud de enfermos en los pórticos del estanque de Betesda The Bible says that those multitude of sick people in the porches at the pool of Bethesda estaban esperando el movimiento del agua. were waiting for the movement and the stirring Porque of un the ángel water. descendía de tiempo en tiempo Because an angel would come from time to time y agitaba el agua. and stir the water. Y el primero que entraba en las aguas era sanado And the first one to go into the water was healed de cualquier enfermedad que from tuviese. whatever sickness they had. Hermanos, en todas las iglesias del mundo, Brethren, in all of the churches of the world, todas las iglesias del mundo all of the churches of the world, están esperando el movimiento de las aguas. there is a waiting for the movement of the Todas water. las religiones del mundo All of the religions of the world están esperando el movimiento de las are aguas. waiting for a movement of the Los water. budistas están esperando el movimiento de las aguas. The Buddhists are waiting for the Los movement of the water. musulmanes están esperando el movimiento de The las aguas. Muslims are waiting for the Los movement of the católicos, water. los protestantes están esperando el movimiento de las aguas. The Catholics, the Protestants are waiting for the movement of the Y water. todo el mundo está lleno de ciegos, de cojos y de paralíticos esperando el movimiento de las aguas. And the whole world is full of blind, paralytic, and lame people waiting for the move of the Pero yo water. estoy aquí para decirles, But I'm here to tell you, hermanos, que las aguas se están moviendo. brethren, that the waters are moving. Ancianos de la iglesia, Elders of the church, las aguas se están the moviendo. waters are moving. Oficiales de la iglesia, Officials of the church, las aguas se están the moviendo. waters are moving. Ujieres y líderes de ministerios en la iglesia, Ushers and leaders of escuchen ministries in the bien. church, listen well. Las aguas se están The moviendo. waters are moving. Quizás usted le pregunte, pastor, ¿cómo usted lo sabe? You may ask me, why, Pastor? How do you La know this? respuesta es porque servimos a un Dios vivo. The answer is because we serve a living God. Servimos a un Cristo vivo We serve a Christ who, que is mora en living, nosotros por medio del Espíritu Santo. who dwells in us through Holy Y Spirit. Jesús dijo And Jesus en said Juan 7:37, in John 7, si alguno 37, tiene sed, venga a mí y beba. if anyone thirsts, let him come to me and drink. Y luego dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Las aguas se están moviendo. And later he said, he who believes in me, as the scripture has says, out of his heart will flow rivers of living water. The waters are moving. ¿De qué hablaba el Señor? What was the Lord El speaking texto about? lo dice, hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. The verse tells us that he was speaking about the Holy Spirit that was to come upon those who believed in him. El Espíritu Santo en nosotros The Holy Spirit in es us como un río de vida is like a river of life en nosotros que salta para vida in eterna. us that flows up to the eternal Y life. podemos cantar. And we can sing. Hay un río de vida que vive, que mora en nosotros, There is a river of life flowing out of que us hace al ciego ver y al cojo that andar, makes the blind to al see and the lame to walk. cautivo libra de la aflicción. To the captive he frees from Ese their río affliction. de vida que fluye en nosotros. That is a river of life that flows through us. Jesús durante su ministerio hacía todas estas obras.
Jesus during his ministry did all of these works. Hacía todas estas sanidades. All of these healings. Ahora Jesús no está aquí en persona. Now Jesus is not here in Él dijo, person. me voy, He said, I am leaving, pero os enviaré otro consolador but I will send you another que comforter estará con vosotros para siempre. that will be with you forever. Eso es el Espíritu Santo. That's Holy Spirit. El Espíritu Santo mora en nosotros. Holy Spirit dwells in us. Y las obras que Cristo hizo, And the works that Christ nosotros también las podemos did, hacer we can also do. en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Él Christ. es el que hace las obras. He is the one who does the work. Amén. Amen. Hermanos, las aguas se están moviendo. Brethren, the waters are moving. Pregúntele a las personas que llegaron recientemente a nuestra iglesia. Ask the people who recently have come to our church. Pregúntele a Alexa. Ask Alexa. Pregúntele a Tania. Ask Tanya. Pregúntele a Michelle. Ask Michelle. Pregúntele a Carmen Martínez. Ask Carmen Martinez. Las aguas se están The moviendo. waters are moving. Algo hermoso está pasando en la vida de estas personas. Something marvelous is happening in the lives of these people. Estamos oyendo los testimonios We're hearing their testimonies porque las aguas because se the están waters moviendo. are moving. El enemigo no puede pararlo. The enemy can't stop Las it. tinieblas no pueden detenerlo. Darkness can't detain Las it. puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia The gates of hell cannot prevail against the y church. no podrán prevalecer And they cannot prevail contra las aguas que se están moviendo. against the waters that are moving. Porque escrito está, Because it is written, Hechos 2:17 lo dice. Acts 2, En los postreros días, 17. dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. it says in Acts 2:17, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Eso se cumplió el día de Pentecostés. This was fulfilled in the day of Pentecost. Pero en este tiempo postrero But in these latter days, va a haber un derramamiento del Espíritu como nunca antes. there's going to be an outpouring of the Spirit like never Y before. usted puede estar seguro And you can be sure que ese derramamiento del Espíritu ya comenzó. that this outpouring of the Spirit Las has already begun. aguas se están The moviendo waters are moving. porque el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Because Holy Spirit is with us and in us. Jesús dijo en Juan 4:14, Jesus said in John 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. whoever drinks of the water that I will give him will never thirst, but the water that I will give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting ¿Cuántos de los life. que estamos aquí pueden decir, yo tengo esa agua que salta para vida eterna? How many of you here can say, I have that Si water that usted puede springs decir up eso, to everlasting life? If Si you can usted say puede- this. y si esa agua está saltando para vida eterna dentro de And usted, if that water is springing up unto everlasting life in you, las aguas se están the moviendo. waters are moving. Esto es mejor que lo que el mundo ofrece. This is better than what the world offers. Esto es mejor que tener millones de dólares This en is el better banco. than having $1 million in El the bank. mundo no puede igualar lo que Dios nos ha dado. The world cannot equal what God has given Es us. un tesoro en vasos de barro. It is a treasure in jars of Él clay. nos ha dado su Santo He Espíritu. has given us His Holy Spirit. Y si usted todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, And if you have yet to accept the Lord as your Savior, lo que tiene que hacer es dar ese gran paso de fe. all you have to do is take that great step of Hacer lo faith. que nosotros hicimos. Do what we did. Nos humillamos delante de Dios. We humble ourselves before the Confesamos Lord. nuestros pecados. We confess our Él nos sins. perdonó. He forgave Nos us. limpió con su sangre. He cleansed us Y from nos ha dado with His su blood. Santo Espíritu. And He has given us His Holy Spirit. Ahora bien, a mí me parece interesante Now it seems interesting to me que Jesús le dirigiera la palabra a este hombre, that Jesus would address the word to this man, el paralítico de Betesda. the lame of Bethesda. De tantos enfermos que habían allí,
of so many sick people that were there. Jesús le preguntó a The ese Lord hombre, asked that le man. dirigió la palabra para preguntarle, ¿quieres ser sano? Addressed him only to ask him, do you want to be made well? Hermano, aquel hombre no conocía a Jesús. Brethren, that man did not know Jesus. Él no sabía quién era Jesús. He did not know who Jesus was. Él no sabía que aquel que le hablaba era el dador de la vida. He did not know that the one who spoke to him was the giver of life. Aquel que le hablaba era Dios manifestado en carne. The one who was speaking to him was God manifest in Y flesh. déjeme decirle que así pasa muchas veces en nuestros servicios. And let me tell you, this is how it happens many times in our services. Jesucristo no está en persona en nuestros medios, Jesus is not in our midst in person, pero Él está en nuestras reuniones por medio del Espíritu but Santo. he is in our meetings and our gatherings through Holy Spirit. Y a veces cuando nosotros invitamos personas a la iglesia, And sometimes when we invite people to church, el Espíritu Santo empieza a tratar con esas personas. the Holy Spirit begins to work in that person's Así life. como Jesús trató con aquel hombre paralítico de Bethesda. Just as Jesus dealt with that paralytic, lame person in Bethesda. Un día yo invité a una dama a nuestra iglesia One day I invited a woman to our church, y ella vino y estuvo con nosotros en un servicio un domingo. and she came to one of our Sunday services. Y después del servicio yo me le acerqué And after the service, I approached her. y le pregunté, ¿y qué le pareció del servicio? And I asked her, what did you think of the service? Y ella dijo, todo me gustó. And she said, I liked everything. Los cánticos, The songs, la prédica, the preaching, todo estuvo hermoso. everything was beautiful. Pero hay algo que no entiendo. But there's something that I don't understand. Y yo le pregunto, ¿y qué? Y me dice, estuve llorando desde que comenzó el servicio hasta el final. And I said, what is it? And she said, I was crying since the service began until the very end. Y dice, pastor, yo no sé qué me pasó. And she said, Pastor, I don't know what happened to me. Eso no me pasa en mi iglesia. That doesn't happen in my church. ¿Por qué es eso? Why is that? ¿Usted tiene una explicación? Do you have an explanation? Y yo recuerdo haberle dicho, And I remember telling her, lo que usted experimentó es la obra del Espíritu Santo. what you have experienced is the work La of the obra Holy Spirit. principal del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado. The principal work of Holy Spirit is to convince the mankind of sin. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, And that's what Holy Spirit que does. empieza a tratar con las personas. He begins to work with No people. solo con los que nos están visitando, sino también con nosotros. Not only with those who are visiting, but also with us. Y a veces no nos damos cuenta And sometimes we don't notice de que es Dios por medio de su Santo Espíritu. that it is God through Holy Spirit, Jesucristo por medio de su Santo Jesus Espíritu. Christ through Holy Tratando Spirit, con nosotros. working with us. Yo le dije a aquella dama, no tenga temor. I told that woman, do not fear, Porque ella estaba como bien preocupada. because she was very Y concerned. yo no sé por qué yo estaba llorando. She said, I don't know why I was crying. Se apoderó de ella una poderosa, una profunda convicción. There was a powerful and profound conviction that overtook Eso es her. lo que hace el Espíritu Santo en nuestras reuniones. This is what Holy Spirit does in our Yo le dije, no gatherings. tenga temor, ríndete a Él. And I said, do not fear. Confiesa Surrender to tus him. pecados. Confess your sins. Recibe el perdón Receive y la forgiveness. paz de Dios en tu vida. And the peace of God in your life. Esa dama no volvió, That woman did not return. no regresó. She didn't return. Yo pienso I believe que vino el enemigo, como dice la parábola del sembrador. that the enemy came, as it says in the parable of the sower. Vino el enemigo enseguida y arrebató la palabra que fue sembrada en su The enemy corazón. came quickly to snatch the word that was being planted in her heart. En otra ocasión, In another este occasion, testimonio ustedes lo han oído, this testimony you have heard. lo voy a decir brevemente. I'm going to say it briefly. Invité a una dama al servicio I invited a woman to the service, y me dijo, yo voy y visito su iglesia she said, I'll go and visit your church siempre y cuando no me obliguen a pasar al frente a convertirme. as long as I am not obligated to go up to the front to get saved. Porque ustedes tienen la costumbre de hacer eso. Because you people have the habit of doing these things. Yo le dije, mire, nosotros no practicamos eso.
I told her we don't practice that. Ah, bueno, dijo Oh, ella. okay, she said. Si usted me da su palabra, el domingo voy a estar allí en If su you give me iglesia. your word, I'll be there on Sunday. Y el domingo estaba allí la dama en nuestra iglesia, sentada en la última banca. And the woman was there sitting at the last seat in the church. That Ella se Sunday. sentó cerca de la puerta. She sat very close to the door. Y detrás de ella estaba la pared. And behind her was a wall. Porque ella dijo, a mí nadie me va a tocar. Because she said, no one's touching me. Que nadie se le ocurra Let it not occur to anyone. llevarme al frente. Try to bring me to the front. Y dice, bueno, yo prediqué esa noche, I preached that evening. fue un domingo. It was a Sunday. Cuando hice el llamado, When I made the altar call, ella se levantó del asiento she got up from her seat y pasó al frente And she came a up to the recibir a front. Jesucristo. to receive Jesus Christ. Después del servicio yo le pregunté, After the service, I asked her, ¿qué pasó? what happened? Y me dijo, And she said, yo sentí literalmente en el asiento while I was seated, I literally dos felt manos que me tomaron los hombros two hands that took me by the y me arms levantaron del asiento. and lifted me from the seat. Yo miraba para los lados I would look to the side, y no había and nadie. there was no one. Y me llevaban hacia el And I frente. was being brought up to the Me front. empujaban suavemente I hacia el was gently frente. being pushed to the front. Ella creyó maravillada de la presencia de Dios en el She servicio. was marveled at the presence of God in the service. El Espíritu Santo está presente en nuestros medios, Holy hermano. Spirit is present in our midst. Él brethren. está en nuestro servicio, He is in our services, tratando con tu vida, working in your life, aunque tú no sepas quién es Él. even if you don't know who He is. El paralítico de Betesda The lame of Bethesda no sabía quién era Jesús, didn't know who Jesus pero was. aún así But even then, Jesús le dirigió la palabra. Jesus addressed him. Yo quiero decirle en este día I want to tell you today que el Señor no exige mucho de nosotros. that Jesus does not require much of us. Usted no tiene que entender la deidad de nuestro Dios. You don't have to understand the deity of our Usted no God. tiene que entender la divinidad de nuestro Dios. You don't have to understand the divinity of our Usted no God. tiene que tener mucho conocimiento de su naturaleza y de su You carácter. don't have to have much knowledge of His nature and character. Todo lo que tiene que hacer All you need to do es creer. is believe. Con tan solo creer, With only believing, el Señor puede cambiar tu vida. the Lord can change your life. Quizás usted me diga, pastor, You may tell me, Pastor, usted me está diciendo you're telling me que aunque yo no entienda, that even if I don't understand, yo debo creer. I should believe? Pues déjeme decirle que eso es precisamente lo que le estoy Let me diciendo. tell you that is precisely what I'm telling you. Lo que yo le estoy diciendo es que le dé una oportunidad al Señor. What I am telling you is to give the Lord an opportunity. Así como usted se la da a la ciencia médica. Just as you give the medical science an opportunity. El médico le receta píldoras o pastillas. The doctor may prescribe some pills, some medication, Y usted las toma, se las toma sin conocer la composición química de esas pastillas. and you take it without even knowing the chemical composition of those pills. ¿Por qué lo hace? Why do you do Porque it? usted cree y confía en la ciencia médica. Because you trust in medical science. No porque usted entienda lo que hay ahí, Not because you understand what's in it. aunque usted no entienda el Evangelio. Even if you don't understand the gospel. Acepte a Cristo. Accept Christ. Dele una oportunidad al Señor. Give the Lord an Y opportunity. usted verá And you will see que el Señor va a transformar su vida. that the Lord will transform your life. El Señor lo que quiere es que le creamos y le recibamos, The Lord wants us to believe Him and receive Him, aunque no lo entendamos. even if we don't understand it. Y dice la Biblia And the Bible says que el Señor entonces le dijo a aquel hombre, that the Lord then told this man, ¿quieres ser sano? do you want to be made well? Entonces el hombre dijo, And the man said, esto está en Juan 5:7, we find this in John 5:7. no tengo quien me meta en el estanque.
Sir, I have no man to put me into the pool. Y muchos de nosotros a veces decimos lo mismo. And many of us say the same thing. Muchos de nosotros decimos, no tengo quien me ayude. Many of us say, I don't have anyone to A help. veces culpamos a otras personas Sometimes we blame others por las cosas malas que nos suceden. for the bad things that happen to us. Y decimos, ellos no me ayudaron. And we say, they didn't help me. Déjeme decirle, el hombre no tiene la respuesta. Let me tell you, mankind does not have Si the usted está answer. buscando la respuesta en el hombre, If you're looking for the answer in a person, va a tener una gran desilusión. you're going to be very disappointed. La Biblia dice The Bible says en el Salmo 146, verso 3, in Psalm 146:3, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. do not put your trust in princes, nor in a son of man, in whom there is no help. Hay un texto en la Biblia que muchos de nosotros lo sabemos de memoria There is a verse in scripture that many of us know by memory, y lo citamos mucho. and we often cite it. Y es un texto en la Biblia que dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. And it says, woe to the man who trusts in another man. Maldito el hombre. Cursed is the man who trusts in another man. Y hay personas que lo usan fuera de contexto. And there are people who use it out of context. No entienden realmente lo que el Señor está diciendo en ese texto. They don't really understand what the Lord is saying in this verse. No es que nosotros no podamos confiar en nuestros seres queridos. It's not that we can't trust our loved ones. No es que yo no pueda confiar en los ancianos de la iglesia It's not that I can't trust the elders of the y que church ellos no puedan confiar en mí. and that they can't trust me. Usted puede confiar en mí, yo puedo confiar en usted y depositar cierto grado de confianza en usted. You can trust in me and I can trust in you and deposit a certain level of trust in you. Pero confiar en usted como confío en Dios, But to trust you like I trust God? jamás. Never. Amén, porque Amen. usted me puede fallar y yo le puedo fallar, Because pero you can fail me, I Dios can fail no you. nos But falla. God doesn't fail us. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el otro hombre, lo que está diciendo es maldito el hombre que confía en el otro hombre para salvación. When the Bible says, cursed is the man who trusts in another man, what it is saying is that cursed is the man who trusts another man unto salvation. Por eso el Salmo 146, verso 3 dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. That's why Psalm 146 verse 3 says, do not put your trust in princes, nor in a son of man in whom there is no help. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Es como si dijeran en el día de su muerte, en ese mismo día perecen sus pensamientos. His spirit departs, he returns to his earth. In that very day his plans perish. Ahora el verso 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Verse 5 tells us, happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. ¿Por qué? Why? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Because he made heaven and earth. Porque Él levanta al caído. Because he raises those Porque who are Él sana a fallen. los enfermos. Because he heals the sick. Porque Él nos ha dado salvación y vida eterna. Because he has given us salvation No hay and otro eternal como life. nuestro Dios. There is none like our God. Apoyémonos en Él Let us cling to him y no en los hombres. and not in man. No ponga tu confianza en el hombre, Don't put your trust in man. porque el hombre no puede salvarte. Because man cannot save you. El hombre no tiene el poder para hacerlo. Man does not have the power to do Pero so. Jesús sí puede salvarte. But Jesus can. Él tiene el poder. He has the Él power. tiene la solución. He has the answer. Él tiene la respuesta. He has the Él es la solución. solution. He is Él es la respuesta. all that you need. Jesús le dijo a aquel hombre, Jesus said to that man, aquel paralítico the lame man de Betesda, of Bethesda, le dijo en Juan 5:8, he told him in John 5:8, levántate, toma tu lecho y anda. rise, take up your bed and walk. Basta el tiempo que has estado postrado en ese lecho. Enough
time you've been there. Levántate, Get up. toma tu lecho, Take up your bed. toma tus dudas, Take your doubts. toma tu incredulidad, Take your unbelief. échala sobre tu espalda. Cast it upon your back. Anda, camina, esfuérzate, Put forth echa an hacia effort. adelante Keep going. en el nombre de In the Jesucristo. name of Jesus. Lo último que Jesús le dijo a aquel hombre The last thing that Jesus told that man, está en Juan 5:14. we find it in John 5:14. Léalo conmigo, esto es bien importante. Read it with me. This is very El important. Señor le dijo, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. He says, sin no more, lest the worst thing come upon you. Es bueno que quede claro en este día It is good for it to be clear today que el pecado es la causa de nuestros problemas. that sin is the cause of our El problems. pecado es la causa por la cual estamos muchas veces postrados. Sin is often the reason why we are always often El cast pecado down. es la causa por la cual estamos muchas veces impotentes como aquel hombre. Sin is the cause of why oftentimes we are impotent like that El man. pecado es la causa de nuestro dolor. Sin is the cause of our pain. El pecado es la causa de nuestras ataduras. Sin is the cause of our strongholds. Pero qué bueno es saber But how good it is to know que Jesús no vino a juzgarnos that Jesus did not come to ni a judge us, condenarnos. nor to condemn us. Cuando usted lee este pasaje de la Escritura, When you read this passage of usted scripture, ve que Jesús ni juzgó, ni acusó, ni condenó a este hombre. you see that Jesus did not judge, accuse, nor condemn this Por man. eso yo le puse por tema este mensaje. That's why I put as a theme to this Las message, aguas se están moviendo. the waters are moving. Porque las aguas de compasión se mueven a favor nuestro. Because the waters of compassion move to our favor. Hermanos, nosotros no queremos jamás identificarnos con los fariseos. Brethren, we never want to identify ourselves with the Pharisees. Los fariseos eran prontos para juzgar y para condenar. The Pharisees were very quick to judge and condemn. ¿Usted conoce You know la historia the story de la mujer adúltera? of the adulterous woman. Fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. She was surprised in the act of Y adultery. los fariseos la llevaron al Señor And the Pharisees brought her to the Lord para que le apedreara. so that she would be stoned. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales The mujeres. woman was surprised in the act of adultery, and the law of Moses said that that required stoning. Y el Señor no respondió. And the Lord did not answer. Yo me quiero identificar con el Señor. I want to identify myself with the El Lord. Señor no respondió. The Lord did not answer. Y como ellos insistían en preguntarle, And since they insisted in asking, el Señor les dijo, el que de vosotros no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra. and the Lord said, anyone who is without sin, let him cast the first Y stone. se marcharon desde el más grande hasta el más pequeño. And from the greatest to the least, they Y all cuando left. quedó Jesús con la mujer solo, And when Jesus remained with just le the dice a la woman, mujer, he tells that woman, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? woman, where are those who accused you? ¿Ninguno te condenó? No one condemned Y you. ella dijo, ninguno, Señor. And she said, no one. Y ella dijo, pues él le dijo, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. And he responded, I don't condemn you either. Go and sin Yo no me more. quiero identificar con el Señor I want to Jesucristo. identify myself with the Lord Jesus Christ. Los fariseos eran prontos para juzgar y condenar. The Pharisees were quick to judge and condemn. Y en una ocasión, And in an occasion, los certain occasion, discípulos, the disciples, Jacobo y Juan, Jacob and John, hicieron lo mismo. did the same thing. Se identificaron con los fariseos y los escribas. They identified themselves with the Pharisees and the scribes. Y se apoderó de ellos un espíritu fariseo. And they had like a Pharisaic spirit over them.
Ese espíritu que es pronto para juzgar, acusar y condenar. A spirit that is quick to accuse and condemn. Y dice la Biblia And the Bible says en Lucas 9:54 in Luke 9:54 que estos dos discípulos se le acercaron al Señor that James and John approached the Lord y le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que consumas a esos ingratos? and they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them? Y ellos estaban enojados porque no los recibieron en la aldea de samaritanos. And they were upset because they weren't received in the land of Y the mire lo que Samaritans. Jesús le respondió. And look what the Lord responded. El Señor les dijo en el verso 55, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. He responded in verse 55, you do not know what manner of spirits you are Nosotros of. somos del espíritu de Cristo. We are of the spirit of Christ. Nosotros no somos del espíritu de los fariseos. We are not of the spirit of the Pharisees. Y en el verso 56 dijo que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. In verse 56 it says, for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. Y también dijo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. He also said in John 3:17, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be Y saved. déjeme decirle, Juan y Jacobo aprendieron una lección ese día. Let me tell you, James and John learned a lesson that day. Juan aprendió rápido John quickly learned, y lo vemos en sus epístolas, and we see it in his epistles, dirigiéndose a los hermanos de la iglesia addressing the people of the church en un espíritu afable y apacible. in a very peaceable way. Como dice Primera de Pedro 3:4. As it says in 1 Peter 3:4. Un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. A gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. ¿Cuántos tienen ese espíritu? How many of you have that spirit? Nosotros somos de ese espíritu. We are of that spirit. ¿De qué espíritu somos? Of what spirit are we? De ese espíritu de Cristo. Of that spirit of Christ. Ese espíritu afable y apacible That gentle and quiet spirit. que es de grande estima delante de That Dios. is of great worth. That is precious in the sight Y of cuando God. usted lee las epístolas de Juan, When you read John's epistles, usted encuentra la repetición de la palabra amor you find the repetition of the word love. y la forma de dirigirse a los hermanos, hijitos míos. And the way to address the brethren, my beloved children. Y los escritos de Juan hacen que tengan un tono de amor y de ternura. The writings of John have a way of love and tenderness. Qué belleza, hermano. What a beauty, brethren. Qué cambio. What a change. Que se diga que Juan quería que descendiera fuego del cielo That it was said that John wanted fire to come down from y heaven consumiera la aldea de los samaritanos. and consume the land of the Samaritans. Ese no es el Juan que escribió las epístolas. That's not the same John that El que wrote the escribió las epistles. epístolas es un Juan transformado The one who wrote the epistles Lleno del amor is a transformed John, y de full la of gracia love de and grace. Y vemos que Jesús no condenó a aquel hombre, And we see that Jesus did not condemn that man. no lo censuró, He did not, sino Censor que them. sencillamente lo sanó. but he just healed them, simply. Había pecado aquel hombre en su vida Healed him. There was a sin in the life of that y man. Jesús ni siquiera le predicó, And Jesus didn't even preach to him. nunca le condenó, He never condemned ni him, le señaló con el dedo, nor did he point a finger at porque him. el evangelio no Because- se trata de señalar con el dedo. The gospel is not about pointing the finger at El someone. Señor no vino a regañar, The Lord did not come to a regañarnos scold por el pecado. for our sin. No, Él vino a libertarnos del No, pecado, he came to set us free from our sin, a limpiarnos con su to sangre cleanse us with his blood de todo pecado. of all sin. Él dijo, venid a mí,
He said, come to me, los que estáis trabajados y cargados, those who are heavy laden, y yo os haré and I descansar. will give you rest. Lo único que puedo decir The only thing that I can say para concluir to conclude es que las aguas se están moviendo. is that the waters are moving. ¿Por qué? Why? Porque Jesús está aquí Because Jesus is por here medio de su Santo Espíritu. through his Holy Por Spirit. lo tanto, levántate, So get up, toma tu lecho take up your mat, y anda. and walk. Él está aquí para levantarte He is here to lift you up porque Él te ama because he loves you y quiere and salvarte. he wants to save you. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you.